¿Sabías que en Al-Ándalus se celebraban estas fiestas construyendo incluso ciudades enteras hechas de masa y dulces? Sí, casi el precedente de el Belén, pero hecho de mazapán o algún dulce similar. Os hablo de ciudades con murallas totalmente decoradas, elaboradas con pan de flor, confitería y pasta. Ciudades efímeras, que al final se comían, se compartían y se regalaban. Hoy quiero hablarte precisamente de la Navidad, del Año Nuevo, aprovechando que hoy es el último día del año, y de todas esas festividades compartidas en Al-Ándalus. Pero sobre todo quiero hablarte de algo que se menciona mucho pero que se explica poco: la convivencia. Porque convivir no significa vivir en un cuento de hadas y tampoco es un mito moderno inventado para poder idealizar el pasado. Así que antes de entrar en ejemplos concretos es importante definir de qué estamos hablando. Convivencia no significa que no hubiese conflictos, pero al final esos conflictos muy probablemente fuesen los mismos que podemos tener hoy en día tú y yo como vecinos. Es decir, no eran cuestiones religiosas, sino otro tipo de situaciones propias de la cotidianidad. No significa que en determinados momentos de esa historia de Al-Ándalus, ¿no?, de esos 800 años que todo el mundo tiene en mente, no hubiese también momentos de fricción, de conflicto, de desigualdad a nivel jurídico, de tensiones, ¿no?, puntuales, porque tratar de idealizar esos 800 años y plantear la idea de convivencia Mr. Wonderful, pues obviamente también sería falsear la historia. Pero esto no significa que no hubiese convivencia. De hecho, este término significa algo mucho más concreto. Es la capacidad de aceptar la alteridad del otro y compartir ese espacio cotidiano sin que la diferencia religiosa sea, por norma general, el eje del conflicto. Por eso, cuando hablamos de esa convivencia en Al-Ándalus, entendiéndolo desde aquí, desde esta propia definición, tiene mucho más sentido, sin caer en la idealización. Porque obviamente en Al-Ándalus claro que hubo periodos de conflicto, igual que también hubo periodos de paz. Y al final eso es exactamente lo mismo que ocurre en cualquier sociedad compleja que dura siglos. Y por eso digo que cuando hablamos de convivencia en Al-Ándalus tampoco podemos caer en la simplificación de ha habido convivencia pacífica absoluta entre todos durante 800 años, de la misma manera que tampoco podemos decir que hubiese un conflicto, ¿no?, o una división permanente, ¿no?, este concepto de musulmanes contra cristianos, cristianos perseguidos, etcétera, etcétera, ¿no?, porque tampoco fue así. Por eso es importante tener en mente esta idea, la de la convivencia. ¿Y qué entendemos por convivencia? Repito, la capacidad de aceptar la alteridad del otro y el hecho de que tu creencia religiosa no sea eje central en ese día a día, en esa cotidianidad para el conflicto. No hablamos al final de 8 siglos idílicos, sino que hablamos de una realidad histórica diversa, cambiante y perfectamente documentada también. Bien, hecha esta aclaración, dentro de esa realidad histórica de Al-Ándalus, nos encontramos con algo muy interesante en relación a estas fiestas, y es el hecho de que la población musulmana también participaba de las festividades cristianas. Las crónicas medievales nos hablan de la celebración del nacimiento de Jesús, ¿no?, de la Navidad, pero también del Año Nuevo, conocido como Jan-Nair o Nairuz, en función, bueno, dependiendo de la traducción y de la zona, ¿no?, en este sentido. Estas festividades no eran un caso aislado. No estaban marginadas y solo se desarrollaban en un punto en concreto, y parece que aquí tratamos de generalizar cuando hablamos de la historia. No. Hablamos de fiestas que eran muy populares, muy extendidas, visibles y socialmente aceptadas. Durante estas fechas, de hecho, parecía como que la vida se paralizaba, ¿no? Y todo esto os voy a leer algunos fragmentos de estas crónicas medievales para que por vosotros mismos podáis conocer cuál era la realidad de aquel entonces. Hablamos de que separaban los trabajos, los niños estaban exentos de ir al colegio, algo muy similar de alguna manera a lo que puede ser hoy en día, a esa época vacacional que tratamos de disfrutar de un modo u de otro. La convivencia además era algo que se saboreaba. Por ejemplo, estas fuentes nos hablan de cómo los cristianos mozárabes, siendo una minoría social que era respetada en este sentido y a la que se tenía pues
esa estima, ¿no? Por ser precisamente uno de esos grupos de Ahlul Kitab, ¿no? De la gente del libro, pues preparaban en estas fiestas buñuelos, que además era un plato exquisito y como reservado para ocasiones especiales. Y en paralelo, los musulmanes se encargaban de dar forma y de crear pues esos primeros turrones. Por eso digo que en Al-Ándalus encontramos mucho estos antecedentes de dulces típicos navideños, como pueden ser los polvorones, los turrones, los mazapanes, ¿no? Y de ahí lo que os he dicho al principio en la introducción, esas grandes casas hechas de mazapán, ¿no? De un poco ese antecedente, que nos recuerdan de alguna manera o que pueden extrapolarse al propio concepto de Belén en casa, ¿no? Que muchas familias colocan, aun cuando no sea comestible. Hoy en día, claro está. En relación a esto, tenemos una fuente muy interesante, precisamente de un cronista magrebí del siglo XVII llamado Al-Makari, que luego a posteriori, pues esta crónica ha sido traducida por el arabista Francisco Simonet en su obra Historia de los Mozárabes, ¿vale? Os pongo la referencia bibliográfica por si a alguien le interesa. Y en este texto cuentan que en cierta ocasión el poeta Abu Imran Mut al-Tabani, es decir, un trianero que falleció en el siglo XIII, entró dentro de la casa de cierto personaje importante, ¿no? Y en aquel entonces era la fiesta del Año Nuevo, ¿no? El Jannair, ¿no? Cuando entró, manifestó su sorpresa y admiración ante la costumbre de elaborar en tal fecha ciudades hechas de masa con bellas figuras, lo que le inspiró unos versos poéticos. Y la traducción que se ha hecho sobre todo esto dice así: y dijo a Abu Imran Musa el Triani, con motivo de haber entrado un día de Jannair, ¿no?, en casa de uno de los magnates, los cuales tenían por costumbre el hacer en tal día ciudades de pasta con preciosas figuras. Y como mirando a la ciudad le hubiese agradado, le dijo el dueño de la casa: descríbela y tómala. Él dijo: una ciudad amurallada, asómbrase de ella los mágicos, no la construyeron sino las manos de una virgen casta. Parece una esposa que sale a vistas hecha de pan de flor y dulces, y no tiene más llaves que los 10 dedos. Fijaros de forma poética cómo está describiendo estas grandes ciudades construidas a partir de esta pasta dulce, ¿no? Esto no es una invención moderna, esto está en las crónicas. Y además no es la única. Pero bueno, si volvemos a la pregunta de por qué los musulmanes celebraban la Navidad, que además es una pregunta inevitable, la respuesta está en el propio Islam. Jesús, Isa, es uno de los profetas más importantes en el Corán. Es mencionado más de 25 veces. Su nacimiento a partir de María, ¿no? Y en base a esa virginidad y a esa milagrosidad, ¿no? Es perfectamente reconocido por los musulmanes y su figura es profundamente venerada, de tal manera que cuando todo esto lo trasladamos a ese contexto de Al-Ándalus, pues no era de extrañar, porque para los musulmanes andalusíes ese contenido espiritual de la celebración del nacimiento de Jesús no entraba en contradicción con su propia creencia, no era algo ajeno ni contradictorio. Así que esto facilitó muchísimo más esa asimilación cultural de forma natural, especialmente en esos contextos de vecindad, ¿no?, y de vida compartida, donde se daba esa convivencia. Fijaros, un ejemplo clarísimo de esta hibridación cultural es el calendario de Córdoba del siglo X. Es un texto bilingüe donde encontramos un almanaque astronómico islámico y un calendario litúrgico cristiano, y que fue elaborado bajo el patrocinio del gran y conocido y famosísimo Al-Hakam, cuando por aquel entonces aún no era califa, sino príncipe. En él, por ejemplo, la festividad del Año Nuevo, Jannair, coincidía con la fiesta de la circuncisión, creando así una celebración en común. Y las fuentes lo que nos hablan es que precisamente a la hora de juntarse para esto, con esta excusa, pues se creaban esos espacios de banquetes, de fiesta, de intercambio de regalos. Y ojo, un matiz importante, y aquí quiero ser muy clara, esto no significa que todo fuera perfecto. Vuelvo a insistir en lo mismo, hubo momentos en los que hubo conflictos, en los que hubo discriminación, pero lo que están mostrando estas fuentes es que estas disputas cotidianas no giraban en torno a la religión. Y por eso me parecía importante hablar de todo esto, para poder cerrar el año de una mejor manera y con una nueva perspectiva entre todos.
Precisamente sobre todo esto y mucho más hablaremos el domingo día 4 en Madrid. Mi compañero Rafa Martínez, que es quien está detrás del proyecto de Madrid Árabe, y yo, en una nueva visita guiada, la primera del año, además en la capital, yo no digo nada, titulada Festividades y convivencia en el Madrid islámico. Trataremos el tema de la Navidad, el fin de año, el año nuevo, el Corpus Christi, Ramadán, la fiesta del Cordero, la noche de San Juan, ¿no? Y todas las festividades compartidas que estuvieron presentes en ese contexto de Al-Ándalus. El objetivo es ver cómo este calendario marcaba una vida cotidiana compartida y cómo es posible entender la convivencia desde ahí. Porque si algo les unía y si por algo se juntaban era precisamente para poder festejar. Así que si te interesa comprender el pasado sin idealizarlo y sin negarlo, esta ruta es para ti. Te invito a que vengas el día 4 a Madrid. Escríbeme en los comentarios si quieres reservar tu plaza y por nuestra parte será un placer tenerte. Me despido aquí simplemente dándote las gracias por haberme acompañado en este proyecto desde que empecé en el mes de septiembre, deseándote un feliz año nuevo, feliz 2026 y que podamos en este próximo año seguir profundizando e indagando mucho más en esa historia que aunque se cuente desde los márgenes también nos está enseñando una nueva realidad y nos permite ver el mundo desde otra perspectiva. Gracias de verdad, felices fiestas, feliz año nuevo y aquellas personas que se animen, nos vemos en persona en Madrid el próximo domingo día 4. Gracias.